Voy a rogarle que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, hermanos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 37 y 38. Mateo capítulo 10, versículo 37 y versículo 38. Voy a esperar que todos lo tengan para que de esa manera todos nosotros podamos comprender la enseñanza que el Señor nos quiere dar en esta tarde. Si ya lo tenemos, leámoslo. Dice: el que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento y que esta palabra tuya, Señor, quede sembrado en el corazón y en la mente, y que podamos comprenderla y de esa manera, Señor, poder vivirla, practicarla con tu pueblo. Desde ya te lo rogamos, te lo suplicamos. Danos de esa gracia, por favor, Señor, para que podamos recibir tu palabra con un corazón humilde, con una actitud humilde, Padre Celestial. Y reprendemos todo estorbo del enemigo que quiera oponerse en los aires en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y desde ya te damos gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Así que tome su asiento en esta tarde. Y voy a rogarle de su atención, hermanos, ya que al escuchar la palabra es muy importante que nosotros pongamos la atención necesaria a ella. Es de suma importancia. Y yo le buscaba algún título a esta palabra y a veces es dificultoso, pero más sin embargo, la palabra que es repetida varias veces en estos textos es esa palabra que dice: no es digno de mí. No es digno de mí. Cada vez que el Señor mencionaba algo, al final Él terminaba diciendo: no es digno de mí. Entonces, cuando leo esta palabra, entonces llego a entender que hay cosas que nosotros, para llegar a ser parte de ello, usted y yo debemos ser dignos. Cuando yo lo leo, cuando yo lo estudio, entonces me doy cuenta que hay cosas que para poder ser parte de ello o para poder alcanzarlo, usted y yo debemos de ser dignos. Ser dignos. En otras palabras, merecedores. Para que usted y yo lo comprendamos. Yo no sé, mire, nosotros los que tenemos hijos, pues un ejemplo, no estoy diciendo que sus hijos son así, pero a veces en el hogar
hay 3 hijos, hay 4, hay 5, los que sean. Pero a veces, hermanos, hay hijos que son tan obedientes, bien obedientes, que lo que usted le dice, lo hacen. Y a la hora de comprarles algo, usted sabe que ese hijo merece ese regalo. Que como por ejemplo, su hijo necesita un zapato. Pero ese hijo es bien obediente, le hace caso en todo. Entonces, a la hora de comprarle ese zapato, usted lo hace sabiendo que ese hijo merece ese zapato, porque lo obedece, le hace caso. Pero a veces nosotros los padres hacemos una buena acción para con nuestros hijos. Lo hacemos no porque ese hijo lo merece. A veces los hijos no merecen las cosas que nosotros les damos, porque no obedecen, no hacen caso. Entonces, como es tu hijo, le tienes que comprar su zapato. Pero se lo estás comprando no porque se lo merece. No, tú sabes bien que no lo merece. Pero como es tu hijo, entonces se lo tienes que comprar. Entonces, mire, hay cosas que uno puede decir, lo merece. Y hay cosas que no lo merecen. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, hermanos, este ejemplo que el Señor nos da es similar. Y le puse por título, ser dignos. Ser dignos. Entonces el Señor comienza diciendo, mira, esto tiene que ver con el discipulado, con el ser discípulo. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesús como su Señor y Salvador? Entonces usted es un creyente. Ya creyó en Jesús. Su fe está en Jesús. Pero no tiene que quedarse como un creyente nada más, sino que ahora el Señor lo llama a usted y a mí a que dejemos de solamente creer en Él y convertirnos en uno de sus discípulos. Hay 2, 3 y los demás quiere seguir como creyente. Hay un montón de cristianos que simplemente han creído en Jesús, pero que no se han convertido en discípulos de Él. Entonces, mire, hoy en esta tarde le animo. Deje esa etapa de ser creyente. No que deje de creer en el Señor, no, siga creyendo. Pero ya es tiempo de que se convierta en un discípulo de Jesucristo. Y para ser discípulo del Señor hay demandas, hay requisitos. Y es ahí donde algunos no queremos. Entonces, para llegar a ser un discípulo digno del Señor, entonces Jesús dice, ahí en el 37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dice? En otras palabras, no merece ser mi discípulo. ¿Se da cuenta? El que ama más a su papá, a su mamá, más que a mí, dijo Jesús, ese cristiano no merece ser discípulo de Jesucristo.
no es digno. Fui a estudiar esa palabra digno, ¿verdad? Entonces es alguien que merece. Viene de la palabra griega axio, alguien que merece. Entonces, hermanos, aquí el Señor está diciendo, para que yo merezca ser un discípulo verdadero de Jesús, lo primero que yo tengo que comprender y entender es que yo debo de amar a Jesús más que a mi papá. Yo debo de amar a mi Señor Jesús más que a mi mamá. El Señor no te está diciendo que no ames a tus padres. Él no está diciendo eso. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, ama a tu padre, ama a tu madre, hónralos. Pero si quieres ser discípulo mío, tienes que amarme más a mí que a ellos. Entonces, hermano, ¿se da cuenta? Entonces, el que ama más al Señor, más que a sus parientes cercanos, pues ese merece ser discípulo de Jesús. Ahorita vamos a avanzar porque viene más. Y eso todavía está más duro. Sí. Ahora el Señor comienza con los parientes cercanos. ¿Por qué razón? Porque a veces cometemos el error de poner a nuestros padres en lugar del Señor. Y para ser un discípulo verdadero, merecedor de Cristo, es que yo tengo que amarlo a Él más que a mis papás. Jóvenes, entonces, hermano, ¿se da cuenta? Ahora avancemos, pues. El que ama a hijo o hija más que a mí, ¿qué dice? Oiga, primero nos menciona los padres. Ahora se va con los hijos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros los padres podemos cometer el error de apreciar más a nuestros hijos que al Señor mismo. Y ese es un error tremendo. Pero como todos los que estamos aquí queremos ser discípulos del Señor Jesús, entonces lo que tenemos que hacer es que debemos de amar al Señor más que a nuestros parientes, que a nuestros padres. Se lo voy a leer en esta versión, traducción lenguaje actual. Dice: si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. ¿Escuchó eso? Por eso no todos son discípulos, porque no todos están dispuestos a cumplir con esta palabra. Esta palabra no es mía. Esta palabra es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él mismo nos está diciendo: si quieres ser un discípulo merecedor de mí, tú tienes que amarme más que tus padres. Y después dice: si amas más a tus hijos, tu hijo, tu hija, más que a mí, no mereces ser mi discípulo. Entonces se da cuenta que hay cosas que sí uno debe de ser parte de ello,
haciendo algo. Y cuando yo realizo con esa palabra, entonces merezco ser un discípulo de Jesús. Mira, les voy a dar un ejemplo. Yo leía el libro de un hermano, el evangelista, es argentino, Carlos Anacondia. Yo leía uno de sus libros y en uno de sus libros él decía el precio que uno tiene que pagar por seguir a Jesús. Y él, hermanos, compartía algo que le sucedió. En ese día él iba a tener una campaña porque eso era a lo que el Señor lo llamó. Dios lo usó. Entonces, en ese día, en esa fecha, él iba a tener una campaña. Pero más sin embargo, ese día, uno de sus hijos se iba a casar, se iba a unir en matrimonio. Ahora, la pregunta es, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué hubieras hecho tú? Muchos de nosotros cancelaríamos la campaña e iríamos en la boda de nuestros hijos. Muchos de nosotros haríamos eso. Pero este hermano no hizo eso. Por eso él decía, el precio que uno tiene que pagar para seguir al Señor, el precio que uno paga por la unción, decía él. Si tú no estás dispuesto a sacrificar cosas, no estás listo para la unción. No estás preparado. Entonces, hermano, se da cuenta, qué silencio, pero qué bueno. Eso significa que Dios está hablando. Yo le estoy hablando de un hombre de Dios. Entonces, hermanos, ese día no pudo ir. Y su hijo tenía que entenderlo. ¿Por qué? Porque para ser un discípulo, Jesús dijo, si quieres ser un discípulo digno de mí, tú tienes que amarme más a mí que a tus hijos. Pero a veces nosotros preferimos, o ¿cómo se dice otra palabra? A nuestros hijos, a nuestras hijas, más que al Señor. Entonces, al hacer eso, automáticamente usted está diciendo que usted no merece ser discípulo de Jesús. No lo esperaban, ¿verdad? Tal vez esperaban una palabra de ánimo, palabra de aliento, de fortaleza. Pero esto es lo que el Señor puso en mi corazón estos días. Ustedes tienen que convertirse en discípulos míos. Ponía el Señor en mi corazón. Y para eso ustedes tienen que hacer estas cosas para merecerlo. Porque habemos hermanos aquí, hermano, ahora sí, no en Alaska, aquí. Habemos hermanos aquí, hermanos que preferimos más a papi y a mami que al Señor. Preferimos, hermanos, a los hijos más que al Señor. Y es ahí donde nosotros cometemos el error. Por eso hoy el Señor te está hablando a ti y a mí y te está diciendo, mira, si quieres ser un discípulo digno de mí, merecedor de mí, tú tienes que amarme más que a tus padres. Tú tienes que amarme más que a tus hijos. Si haces eso, entonces mereces ser mi discípulo. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Cuántos quieren ser discípulos dignos del Señor? Les voy a dar otra chance a los otros hermanos. ¿Cuántos quieren ser
discípulos dignos del Señor. Entonces, hagamos eso. Porque el Señor te está viendo. Tú quieres servir, tú quieres ministerio, quieres aquello, quieres lo otro. No, hombre, no sé cuántas cosas pedimos. Pero a veces no estamos listos. Porque por estas cosas. Esto, hermano, esto como que nos da un, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Dice uno, ¿a poco? Sí. Miren, hermano, le voy a decir, pues, mire, a veces nos vienen a visitar parientes. Ese es asunto suyo, este es asunto mío. Vienen a visitarnos, pero cabal es día de culto. A ver, dígame, ¿qué hago? ¿Se da cuenta? Y a veces por causa de eso uno queda mal con la familia, pero queda uno bien con el Señor. Todo depende de lo que usted quiera hacer. Todo depende. Si usted quiere ser un verdadero discípulo digno del Señor, la decisión que usted tome, esa va a definir quién es usted. Pero dice, pastor, no voy a llegar, fíjese que cayó una visita. Mire, qué casualidad, hermano, siempre caen a la hora del culto. ¿Por qué no llegan otro día? Ya eso ya es raro. Tengan cuidado eso, hermano, hay que andar bien atento. Porque si, mire, hermano, mire, si yo soy alguien que vengo los domingos, cabal los domingos cae. Ahí va llegando la visita. Y la hermana Úrsula llegó. Ya no va uno al culto por la hermana Úrsula. Entonces, pero el Señor está diciendo, si quieren ser discípulos dignos de mí, entonces tienen que preferirme. Así se dice. ¿O hay otra manera? Prioridad. Dale prioridad al Señor más que todas las cosas. Entonces, mire, hermano, mire, hermano, no, bueno, ya es asunto suyo. Tal vez alguien dirá, lo está diciendo por mí también. Sí, también, de paso, pues sí, va. Pero nunca me senté y decir, ay, mira, este domingo va a llegar tal fulano, le voy a dar este. Nunca. Eso no. Entonces, por eso, oiga lo que dice el Señor. Entonces se da cuenta que para llegar a ser parte del discipulado, yo tengo que hacer estas cosas. Si hago esto, entonces merezco ser un discípulo del Señor. Entonces, si no estoy dispuesto a hacer esto, no puedo, no merezco ser discípulo del Señor Jesús. Porque para ser un discípulo, hermanos, hay cosas que hay que sacrificar. Y para ser un discípulo digno del Señor, uno tiene que estar dispuesto a sacrificar esas cosas. Cuando alguien está dispuesto a sacrificar lo que dice el Señor para seguirlo a Él, Él va a decir, este sí merece ser mi discípulo. Entonces, hermanos, aprendamos estas cosas. Mire, yo simplemente le estoy enseñando la palabra. Eso es lo que está diciendo. Se lo vuelvo a repetir para que quede bien grabado. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí,
o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Ay, hermano, eso se da cuenta. Ahora 38. Veamos el 38. Dejemos la familia en paz. Todo eso se trata de la familia, los padres, los hijos. Ahora ya, que agarren aire. Ahora 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué dice? Oiga, estos son los requisitos para ser discípulo de Jesús. A veces nosotros decimos o preguntamos, ¿cuántos discípulos hay aquí? Amén, dice uno. Para ser discípulo hay cosas que hay que realizar. Por eso yo le dije, todo el que ha creído o depositado su confianza en Jesús como su Señor y Salvador, pues ese es un creyente. Pero después de eso, después de creer en el Señor, hay que convertirnos en discípulos de Él. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que es alumno de un maestro. Un discípulo es aquel que recibe y practica las enseñanzas de un maestro. Ese es un discípulo. Como por ejemplo usted y yo, nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque recibimos la enseñanza de Jesús y la practicamos, la vivimos. Por eso somos discípulos de Cristo. Ahora, después de que el Señor habla de la familia, ahora Él dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No merece ser mi discípulo. Ahora, ¿qué significa la cruz, hermano? Así rapidito. Sacrificio. Así rapidito. Cuando uno oye hablar de la cruz, uno dice sacrificio, porque ahí Jesús fue sacrificado por nuestros pecados. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí es esto: el que no está dispuesto a sacrificarse a sí mismo, a sacrificar cosas para seguir al Señor, no merece, no es digno de mí. Oiga, mire lo que el Señor nos está diciendo, pero se lo voy a leer en esta versión. Dice: y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Entonces, lo que ahora el Señor nos está diciendo al decir cargar la cruz, tiene que ver, hermanos, dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, lo que Él está diciendo es, si no están dispuestos a sufrir la burla, la persecución y el desprecio de la gente que no cree en Dios, pues entonces no merecen ser discípulos míos. Si usted y yo no estamos dispuestos a ser perseguidos, porque allá la gente de afuera, cuando le dice a usted que es cristiano, desde ahí ya le ponen una línea. Lo comienzan a mirar medio raro. ¿Por qué? Porque dicen, este es cristiano. Y a veces comienzan a buscar la forma de cómo dañarlo. Y todo eso es por causa del Señor. ¿No le ha pasado en el trabajo? ¿Sí le ha pasado? Si no le ha pasado, ay, hermano, voy a orarle al Señor para que llegue poquita persecución. Todo cristiano padecemos de algo.
Llegué en una compañía, hermanos, llegué en una compañía. Yo no dije que era cristiano, yo nunca digo. La gente solo se da cuenta quién es uno. La gente solito se da cuenta. Y entonces llegué en la compañía, comencé a trabajar, hermanos, y yo no dije, menos que yo era pastor. A menos, ¿no? Me iban a linchar. Pero no sé cómo llegó el asunto, hermanos, y se levanta la persecución. Cada mañana, cada vez que dompeábamos, había un individuo que, hermano, comenzó a darme. ¿Y sabe qué me decía? Tempranito ya hacíamos reunión allí y hacíamos ejercicio en la mañana en esa compañía para calentar los nervios. O sea, nos estacionábamos y nos bajábamos. Y esa persona nomás me miraba, hermanos, y me gritaba: pastor Alemán, venga. Eso es todos los días. Eso era todos los días. Mañana, tarde, mañana, tarde. Pastor Alemán. ¿Ah? No, hermano. No, y otras cosas más. Come diezmo, como dicen algunos. Hasta cristianos dicen eso, hermano. Qué vergüenza, ¿no? No, sí, y cristianos. No, hermano, eso es como una persecución. Pues por causa del Señor. ¿Y uno qué debe de hacer? Dios te bendiga. ¿Ah? Pues sí, hermano. Dios te bendiga. Y ahí está. Entonces por eso el Señor dice: si tú no estás dispuesto a tomar la cruz y seguirlo a Él, entonces no mereces ser discípulo de Jesús. Porque para ser discípulo del Señor, tú tienes que estar dispuesto a enfrentar estas cosas, a pasar burla por causa del Señor. ¿Alguien se ha burlado de usted porque usted es cristiano? Dale gracias, Padre, gracias. Eso. ¿Alguien lo ha maltratado a usted por causa del Señor? Póngase ahí una palomita. ¿Alguien lo ha despreciado a usted por causa del Señor? O sea, tomar la cruz tiene que ver con eso. De estar dispuesto, hermanos, a sufrir todas estas cosas por causa del Señor. Y esto los discípulos lo entendieron muy bien y lo tomaron en serio. Porque algunos aquí se reían cuando decía: si ya te persiguieron, gracias, Señor. Dice la Biblia en Hechos, dice que Pedro y Juan fueron llevados ante los líderes. Pero antes de examinarlos, hermano, les dieron, pero ¿cómo se dice? Les dieron como con vara. En ese tiempo no había cincho. En ese tiempo se castigaba con vara. 40 menos 1, ¿no? ¿O cuánto es? ¿Verdad que sí? 39, pues. 39 varazos, hermano. Era el castigo, y les dieron y los metieron en la cárcel al final. Y después allí, hermano, dice que al siguiente día los sacaron y les dijeron: mira, ya no hablen de Jesús. Ya no queremos que sigan hablando de Jesús. Después de una golpeada, hermano, dice que los soltaron. ¿Y sabe cuál fue la actitud de esos hermanos? Dice que llegaron con los otros hermanos y dice: alegres, porque habían sido perseguidos por causa del Señor. Llegaron diciendo: hermanos, nos golpearon por causa del Señor, me dieron de varazos por causa del Señor. Gloria a Dios. La actitud, mire, la actitud. Ahora, ¿cuál es la actitud de nosotros? A veces porque no los saludo, ya con eso tiene. Imagínense los varazos, ni uno aguanta.
Si con no saludarlo usted ya se desbarata, ¿qué va a andar tomando cruz usted y seguir a Jesús? Así somos. Y todavía decimos, ¿cuántos discípulos hay? Amén, dice uno. No aguanta uno nada, hermano. ¿Qué discípulo va a ser uno así? Si el hermano o la hermana no la saludó, vaya, salude la hermana, Dios le bendiga. Porque para ser discípulo del Señor hay que estar dispuesto a pasar por estas cosas. Y cuando usted pase por estas cosas conmigo, usted alégrese, usted diga, Señor, gracias porque soy discípulo tuyo. ¿Se da cuenta? Que para ser discípulo del Señor hay que merecerlo. No es solamente decir soy discípulo y ya, no. Hay que amar al Señor más que todas las cosas. Y hay que estar dispuesto, hermanos, a sufrir por causa de Él, a padecer por causa de Él, a recibir burla por causa de Él. Si tú eres el único cristiano en tu familia, de seguro la familia tuya se va a burlar de ti, pero por causa del Señor. Y debes de darle gloria al Señor. Debes de alegrarte, gracias Señor, porque por causa tuya, mira, se burlan de mí. ¿Por qué? Porque para ser discípulo es necesario estar dispuesto a sufrir por causa del Señor, sacrificar cosas por causa del Señor. Por eso a veces no avanzamos, porque entre cristianos, hermanos, como por un saludo, por alguna actitud, por alguna mala cara, ya con eso nos desbaratamos. Me voy. ¿Para dónde vas? Es decir, ¿para dónde vas si allá está más peor? Hermano, mire, hay que estar dispuesto. El que no toma su cruz, el que no está dispuesto a padecer, a sufrir, a recibir burla por causa del Señor, entonces pues no merece ser discípulo del Señor. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Jóvenes, ¿cuántos jóvenes quieren ser discípulos del Señor? Mire, muchos jóvenes allá afuera no los van a tratar bien a ustedes. Así es. Si yo cuando era niño, hermano, ¿cómo sufrí yo? Por causa del Señor. Se burlaban los otros niños de mí en la escuela. ¿Sabe qué me decían? Ese que llora a su mamá, me decían, porque la única que lloraba ahí en cada culto era mi mamá. Y yo ahí, sí, desde 6, 7 años, 8 años, se burlaban de mí, hermano. Fuimos la primera familia pentecostés en el pueblo. A tal grado que el catolicismo y ¿cómo se llama? Y otros hermanos en Cristo nos persiguieron. De otra denominación se levantaron en contra de nosotros, hermano. No vayan con esos que lloran, decían. Uno tiene que estar dispuesto, jóvenes, ustedes tienen que estar dispuestos a sufrir todas esas cosas por causa del Señor. Si lo hacen, ustedes son discípulos verdaderos de Jesucristo. Merecen ser discípulos del Señor. Si estás pasando eso en tu trabajo, en la escuela, dale gloria al Señor. ¿Por qué? Porque eso es señal de que eres un verdadero discípulo de Cristo. No te desanimes. Sigue adelante. Vale la pena sufrir por causa del Señor. Vale la pena, hermano, ser un discípulo verdadero del Señor Jesucristo. Amén. Eso vale la pena. Entonces, hermanos, ¿se da cuenta? Hay cosas que para merecerlos, hermanos,
o para ser parte de ello, hay que merecerlos. No simplemente dice uno, amén, soy discípulo y ya. No, hay que estar dispuesto a todas estas cosas. Preferir más al Señor que todas las cosas. Mire, ustedes jóvenes, todo lo que se interpone, antes de pasar en otro punto, todo lo que se interpone a lo que es Dios y a las cosas de Dios, vas a tener que llegar a un punto donde personalmente tú tienes que tomar la decisión y decir, voy a seguir esto o voy a seguir a Jesús. Vas a llegar a un punto. Y la decisión que tomes, eso va a definir si eres un discípulo o no. Tienes que llegar a ese punto. Entonces, avancemos pues. Veamos un último pasaje, hermanos. Lucas capítulo 21, versículo 36. Gloria a Dios. Lucas capítulo 21, versículo 36. Si quieren, leamos del 34. Dice, lo leo. Mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Ahora mira el consejo que el Señor nos da. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermano, Cristo viene por su iglesia. El Señor viene por la iglesia. Acuérdense, Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque en la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas, habitaciones hay. Si no fuera así, no se los diría. Pero como en la casa del Padre hay muchas moradas, entonces dice él, voy a ir y voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Y después dice, voy a ir, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje en el Evangelio de Juan? Ahí no se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Ahí se está refiriendo cuando Él va a levantar la iglesia y nos reuniremos con Él en las nubes, en el aire, y nos va a llevar en la casa del Padre. Entonces, pero Él, mire, si usted se da cuenta, desde el versículo 25, Jesús viene hablando de las señales, de las cosas que van a ocurrir en el día del Señor, el día de la ira, donde Dios va a traer juicio sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra. Él viene hablando de eso. Dice, entonces habrá señal en el sol, en la luna, en la estrella, en la tierra, angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas.
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. El Señor viene hablando de las cosas que van a venir, que van a suceder, cosas terribles. Y estamos viendo algunas. Y el Señor dice, esto que ustedes ven es principio de dolores, pero vienen cosas terribles sobre la tierra. Por eso Él, hermanos, nos aconseja y nos dice, miren por vosotros mismos, 34, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El Señor está diciendo, mira, tengan cuidado de no caer en estas cosas, en solamente estar pensando en comer, en beber y emborracharse, como lo dice la gente del mundo. Pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por eso la gente del mundo, hermanos, de fiesta en fiesta, de comida en comida, de borrachera en borrachera. Por eso el Señor dice, cuídense de no caer en esas cosas, para que ustedes, ¿qué dice? No sean sorprendidos por aquel día. Por eso dice aquí, dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es todo aquel que cae en la glotonería, en la embriaguez, en las cosas, en los afanes de este mundo. Lo que va a suceder es que el evento del escape, hermano, le va a llegar por sorpresa. Entonces, por eso el Señor dice, cuídense de no caer en esas cosas, para que no sean sorprendidos por lo que va a venir en aquel día. Porque ¿cómo va a suceder? Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. En otras palabras, ese día de ira, ese día de juicio, vendrá de repente. Va a llegar. Entonces, eso va a venir, dice, sobre los habitantes de la tierra. Ahora, ¿cuál es el consejo que el Señor nos da? Velad pues en todo tiempo. ¿Qué dice? Orando. Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice, el día de la ira va a llegar. Va a venir sobre los habitantes de la tierra como un lazo de repente. Pero una cosa el Señor nos aconseja y dice, si ustedes quieren escapar de todas esas cosas que van a venir sobre la tierra, ustedes tienen que hacer esto. ¿Y qué debemos de estar haciendo, hermano? Ahorita mismo. ¿Qué debemos de estar haciendo? Debemos de estar velando y debemos de estar orando en todo tiempo. Pero hay hermanos que ya ni oran. Sí, aquí hay. Aquí hay hermanos que no oran. Si a veces ni oran por la comida, imagínense. Entonces se da cuenta. Pero si pregunto, ¿cuántos están listos para irse con el Señor? Todos. Gracias a Dios que las bancas no hablan. Hasta la banca hubiera dicho amén. Pero para ser dignos de escapar de ese día, ¿qué hay que hacer? Debes de estar esperando al Señor y debes de estar orando en todo
tiempo. Pero ¿qué hay del hermano que ni está esperando al Señor y que ni está orando? Pues ese día le va a llegar por sorpresa. En otras palabras, no se va a escapar, porque aquí está diciendo, si quieren escapar. Por eso dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre en el tribunal de Cristo. Mire, hermano, si quieren ser dignos, si quieren ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vienen sobre la tierra y sobre los seres humanos, ustedes deben de estar velando. Refiriéndose, ustedes tienen que estar esperándome. Por eso la Biblia nos habla de que debemos de amar la venida del Señor, de estar esperando. ¿Será hoy, Señor? ¿Será hoy? Entonces, hermano, para ser tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas terribles, juicios que vienen sobre la tierra, debemos de estar esperando al Señor. Usted y yo debemos de amar la venida, que en su corazón todavía haya ese deseo de irse con el Señor. Pero después de eso, usted y yo debemos de estar orando todo el tiempo. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes ya están orando? Si no estás orando, vale más que te pongas a orar. Si no, ¿qué estás haciendo? Ese día te va a llegar, ya cuando van a ver, ya no vamos a estar. Vas a correr en la cama de tu mamá, ahí pura cobija va a estar, hermano. Me quedé. Los que se van a quedar se van a dar cuenta. Me quedé. Como dijo Marino, Cristo vino y su pueblo se llevó. No, hombre, se allá. ¡Ay! Dice, ese canto es una realidad. El Señor va a venir y el que no está preparado se va a quedar. Por eso el Señor nos está diciendo, si quieren ser tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vienen, entonces velen, espérenme y oren en todo tiempo. Porque la única forma de que nosotros escapemos de los juicios terribles que vienen sobre esta tierra es que el Señor venga y nos arrebate y nos lleve. La esperanza bienaventurada de nosotros. Esa es la esperanza bienaventurada del cristiano. Estoy esperando que el Señor va a venir y me va a llevar. En su corazón debe de haber ese deseo, ese anhelo. Si no hay, hoy es una buena tarde para decirle, Señor, quiero otra vez ese deseo en mi corazón. Porque quiero escapar de estas cosas que vienen. Vienen cosas terribles. Vienen cosas feas para este mundo. Pero para nosotros, hermano, todo va a estar bien. El Señor va a estar con nosotros. Y cuando llegue el día que Él nos lleve, pues nos va a llevar. Pero para eso hay que estar velando. Para eso hay que estar orando, jóvenes, todo el tiempo. Mire, el consejo, ya para terminar, es que cada uno de nosotros
debemos, hermanos, de tener un tiempo de oración en nuestra casa todos los días. Eso de levantarse corriendo en la mañana y ir manejando y decir: Señor, gracias por este día. No, eso no. Usted tiene, sí, pues es oración. Pero hay una parte donde Jesús dice: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora. Ahora nosotros la oración que hacemos es esa, la oración en el freeway: Padre, en el nombre de Jesús, gracias, amén, dice uno. Pero en la casa no se encierra uno. No hay un tiempo de comunión, de hablar, de decirle: Señor, gracias, ayúdame. Pues hermano, no, hay que volver a eso. Está bien, sigue orando en el freeway. Está bien, sigue orando en el trabajo. Porque dice: oren en todo tiempo. ¿Ya? En el trabajo, en la escuela, en donde sea: Señor, gracias, Padre, ayúdame, Señor, guíame, Señor, dame fuerza. Eso allá donde andamos. Pero debe de haber un tiempo en su casa donde usted va a separar para el Señor. Enciérrese, hable con Él. Eso, jóvenes, hagan eso. Hagamos eso, hermano. ¿Cuántos vamos a volver a la oración? Amén. Volvamos, porque habemos muchos que ya no orábamos. Sí, ya no orábamos. Pero ahora hay que volver a la oración. Hay que velar para que cuando el Señor venga, nos lleve y escapemos de todas estas cosas que vienen. ¿Se da cuenta? Que hay cosas que para ser parte de ello, tú debes ser digno. Uno debe de ser digno. Entonces, hermano, preparémonos. Cristo viene pronto y nos va a llevar. Póngase de pie, hermano. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Damos gracias a Dios, hermano. El Señor nos ha hablado en esta tarde y nos ha dicho: si quieren ser discípulos míos, ustedes tienen que hacer esto para merecerlo. Tienes que estar dispuesto a amar al Señor más que a nuestros familiares. Tenemos que estar dispuestos a pasar por dificultades por causa de Él, por burla, persecución, por causa del Señor. Nosotros debemos de estar dispuestos para eso. Si usted y yo estamos dispuestos para eso, entonces el Señor dice: ustedes sí merecen ser mis discípulos. Hay cosas que Él demanda de nosotros. Y Él también nos dice: si quieren escapar de todas estas cosas que vienen sobre la tierra, ustedes tienen que estar velando, ustedes tienen que estar orando en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas. Hay que estar velando, hermano. Hay que estar orando. Ahí cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. La recibimos con todo nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a venir a ser un discípulo digno de seguirte. Ayúdanos, Señor, a estar esperándote, velando y estar orando todo el tiempo. Gracias por esta palabra.
Tú siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias. Él está a las puertas. El Señor dice en su palabra: el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que no retrocedas, porque si retrocedes, dice el Señor en su palabra, no agradarás a mi alma. El que ha de venir vendrá y no tardará. Y Él también dice: he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Cristo viene pronto. Hay que estar preparado, iglesia. Hay que estar velando y hay que estar orando continuamente para que podamos escapar de todas estas cosas que vienen sobre este mundo entero. Gracias por llegar a nuestra vida. Que me ama. Donde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Hoy es una buena tarde para todo aquel que se ha alejado del Señor. Usted se ha apartado del Señor y ha hecho cosas que al Señor no le agrada. Hoy es una buena tarde para que usted pueda reconciliarse con el Señor, pueda ponerse a cuentas con Él. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, pasa acá enfrente, acá. Vamos a orar por ti.
El tiempo se termina. Cristo viene por su iglesia. El que está preparado se va con Él y escapará de todas estas cosas. El que no, se quedará. Dios bendiga a la hermana Jovita. ¿Para qué? Oren por él. Alguien más que quiera reconciliarse, venga acá enfrente. Le fallaste al Señor. Nosotros no estamos aquí para juzgarte. Nosotros estamos aquí para ayudarte, para que te restaures. Dios bendiga a la hermana. Alguien más. Alguien más, venga. Venga. Reconcíliate con el Señor. Tú sabes tu condición. El Señor también lo sabe. Y hoy es una buena tarde para que vengas y le digas: Padre, perdóname. Yo te he fallado. Yo he hecho cosas que a ti no te agrada. He pecado. Pero hoy me arrepiento. Ya no quiero vivir así. Ya no quiero seguir así. Perdóname, restáurame, límpiame. ¿Alguien más? Si hay alguien que quiera reconciliarse, ven acá enfrente, vamos a orar por ti. Ven acá enfrente, vamos a orar por ti. O si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, puede hacerlo en esta tarde. Venga acá enfrente, vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti.